Así que es la muerte y resurrección de Jesús lo que nos da la seguridad y la firmeza para mantenernos en el camino del Señor. El viernes es un día de recordar con solemnidad lo que Jesucristo hizo por nosotros, aún derramar nuestras lágrimas al entender el gran dolor y cada golpe y cada latigazo y cada clavo y cada espina en su cabeza fueron para que la sangre fuera derramada en expiación por mis pecados. Pero para mí ahora en Cristo Jesús, yo sé que el día más importante es el domingo que Jesucristo se levantó. Es el domingo que la tumba se rompió. Es el domingo que la muerte no lo pudo retener, sino que se levantó y venció a la muerte para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna en Él. Ese es el día más importante. Hay una imagen de 4 lugares donde están supuestamente enterrados Buda, Mahoma, José Smith, pero la única que está vacía es esta. La única que está vacía es la tumba en el jardín. En los otros 3 lugares hay restos humanos todavía enterrados, pero la tumba en el jardín está vacía porque Jesucristo se levantó. Jesucristo venció. Jesucristo no se quedó en la tumba. No se quedó en la tumba, descendió y ganó las llaves de la muerte y del Hades para vencer la maldición de la muerte sobre el ser humano y darnos vida en abundancia. Aleluya. Aleluya. Tome su lugar, por favor, esta mañana. Ahí en ese lugar hay un mensaje que dice: no está aquí, pues ha resucitado. Fueron las palabras de los ángeles que aparecieron a las mujeres que habían ido a buscar el cuerpo del Señor, habían ido a ungir el cuerpo del Señor. Y en los 4 evangelios narra que en 2 de ellos dice que hubo un temblor. En uno de ellos dice que las mujeres iban angustiadas porque dijeron: ¿cómo vamos a mover la piedra? ¿Sabe que la piedra que cubría la tumba pesaba aproximadamente entre 1 y 2 toneladas? Yo no sé qué estaban pensando las mujeres. Nada más iba María Magdalena y la otra María, dice el evangelio. Y yo no sé si dijeron, ¿verdad? Igual y ahorita hay una grúa ahí, o le pedimos a los soldados romanos que nos ayuden a empujar la piedra. Pero dice que cuando llegaron, esa piedra ya no estaba ahí. Había sido movida, había sido abierta y la tumba estaba vacía. Y dice que entraron entonces y se quedaron viendo, y dice que 2 varones vestidos de blanco, y por eso es que nos vestimos de blanco hoy, como aquellos varones que estaban allá. Y dice que bajaron la vista del temor. Dice ahí en Lucas, como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra. Pero estos hombres les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Y sabe, mi amado hermano, que hay varias frases aquí en la escritura. Más de 10 veces el Señor Jesús les dijo que iba a levantarse. Más de 10 veces en los evangelios el Señor Jesús fue claro y les dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres, que sufra, que muera, que sea sepultado, pero al tercer día va a resucitar. También dijo: así como Jonás estuvo 3 días en aquel pez, así es necesario que el Hijo del Hombre descienda a la tierra. Y después, cuando le cuestionaron con qué autoridad hacía lo que hacía, él dijo: derriben este templo y en 3 días lo voy a volver a levantar. En todo momento Jesús sabía no solamente el sufrimiento que iba a tener, como lo hablamos el jueves. Jesús no solamente sabía el peso del sufrimiento, del dolor, de la aflicción, de los latigazos, de los clavos, de la muerte por crucifixión. No solamente sabía eso, sabía también que al tercer día se iba a levantar. Él sabía que su victoria estaba asegurada. Él sabía que la victoria que él iba a ganar en ese día iba a ser una victoria para siempre, iba a ser una victoria eterna. Amén. Así que constantemente dice aquí en los evangelios, dice: como ya se los dijo.
Lea por favor, casi siempre es el último capítulo de los evangelios. Van a encontrar que los ángeles les dicen a las personas que encuentran: Él se los dijo. Él se los dijo que Él se iba a levantar. Vaya conmigo por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta frase que se repite 2 veces es una frase que de verdad me gusta mucho. Y es que la muerte y resurrección de Jesús era parte del cumplimiento de la vida del Mesías. Así que, así como los ángeles declararon a las mujeres allá en la tumba, así como Él les dijo, Pablo está escribiendo a Corinto y les está diciendo: las Escrituras lo dijeron desde antes. Había declaración profética de que el Mesías no solamente iba a morir, sino que iba a resucitar. Él se iba a levantar, como está escrito. Como está escrito. No debemos perder de vista, mis amados hermanos, la importancia de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es la clave de nuestra fe. Porque sabe que muchas personas en la historia han dicho morir por los pecados de la humanidad, pero solamente uno se levantó, solamente uno resucitó. Hay mucha gente que ha predicado, hay mucha gente que ha impulsado buenas acciones, pero el único que no sigue en la tumba es Jesús, porque estaba escrito acerca de Él. La palabra nos da visión, nos da esa seguridad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que no debemos perder, hermanos, nunca de vista la importancia de la resurrección. El evangelio que hemos recibido es este: Jesús nació de una virgen, creció, predicó el reino, después sufrió en extremo, como lo vimos el jueves, derramó su sangre, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y se levantó al tercer día. Después pasó un tiempo todavía corto y breve anunciando el reino de Dios, y después ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Así que este es el evangelio que predicamos, dice Pablo aquí en los primeros versículos. Este es el evangelio que predicamos y es el evangelio que ustedes han escuchado. Y es el evangelio, dice aquí, en el que debemos permanecer. Dice: es el evangelio el cual recibieron y en el cual también perseveran. Y esta palabra es bien importante, la palabra perseverar. ¿Por qué? Porque todos somos buenos cristianos en buenos tiempos, pero cuando vengan la tribulación, cuando vengan las tormentas, cuando venga la persecución, o aún cuando nos enfrentamos a tentaciones, debemos permanecer, debemos prevalecer, debemos perseverar. Y la palabra perseverar en el original significa estar firmes, y significa tener los 2 pies firmes. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que la muerte y resurrección de Jesús nos da la firmeza y la seguridad para mantenernos cuando vengan las tormentas. Porque las tormentas vienen, ¿no? Ninguno de nosotros ha enfrentado una vida libre de aflicción. Jesucristo mismo dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilos, yo ya vencí al mundo. Así que es la muerte y resurrección de Jesús lo que nos da la seguridad y la firmeza para mantenernos en el camino del Señor. Mire,
realmente el asunto de los testimonios ni siquiera lo habíamos pensado. Fue algo que el Señor inspiró en este momento. Pero estando escuchando todos los testimonios que hablaron esta mañana, yo estaba diciendo: esta gente va a ser muy difícil que se aparte del Evangelio. Cada una de estas personas que testificaron del poder de Dios, va a ser muy difícil que se aparten del Evangelio, porque han visto el poder de Dios en sus vidas. Por eso la resurrección de Jesús y el poder de la resurrección de Jesús en nosotros nos mantiene firmes. Por eso Pablo dice: este es el evangelio que yo escuché, es el evangelio que les he predicado, y es el evangelio en el cual ustedes tienen que permanecer. Es el evangelio en el cual ustedes tienen que perseverar. Perseverar es insistir también. Perseverar es mantenerse en ello. Perseverar es: ok, algo me quiere jalar para acá, yo estoy aquí. Mi vida le pertenece a Cristo. Ay, me quiere jalar el pecado. No. Yo le pertenezco a Cristo. Yo le entregué mi corazón a Cristo Jesús. Él ahora vive en mi corazón, y yo voy a permanecer, voy a perseverar en este evangelio. Aunque el mundo traiga modas, aunque el mundo traiga cuestiones que quieran hacer ver mal al evangelio de Jesucristo, yo voy a perseverar. ¿Por qué? Porque yo soy testigo de su resurrección. Ahora, nosotros no estuvimos ahí hace 2000 años para ver a Jesús caminar otra vez entre los vivos, saliendo de la tumba. Pero la transformación que cada uno de nosotros ha vivido es testimonio de que Jesús resucitó, de que Jesús se levantó. Así que ese es el evangelio que predicamos. Es el evangelio, mis amados, que ustedes han escuchado, y es el evangelio en el cual debemos perseverar. Perseverar. El tomar la palabra, el retener la palabra. Dice acá: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos. Porque la salvación de nuestras almas no depende de lo que hacemos, ni de lo que fuimos, ni de lo que somos, sino de nuestra fe en Jesucristo, y de nuestra fe en un Jesucristo vivo. Porque yo podría creer, como el mundo, yo decía el jueves, que para el mundo la Semana Santa se acaba el viernes, ¿no? El viernes es como: no puede ser. Tenemos representaciones, tenemos gente que se lacera, tenemos gente que recuerda el sacrificio de Cristo, vemos la cruz del Calvario, nos asombramos de ella. De verdad, el mundo entero se congela para recordar que Cristo murió. Pero para nosotros, los que entendemos lo que la palabra de Dios había hablado, lo que estaba escrito acerca de Jesús, el viernes es un día de recordar con solemnidad lo que Jesucristo hizo por nosotros, aún derramar nuestras lágrimas al entender el gran dolor, y cada golpe, y cada latigazo, y cada clavo, y cada espina en su cabeza fueron para que la sangre fuera derramada en expiación por mis pecados. Pero para mí, ahora en Cristo Jesús, yo sé que el día más importante es el domingo que Jesucristo se levantó. Es el domingo que la tumba se rompió. Es el domingo que la muerte no lo pudo retener, sino que se levantó y venció a la muerte para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna en Él. Ese es el día más importante. Es hoy. ¿Se imagina la sorpresa? Otra vez, a veces vemos los textos bíblicos y no ponemos mucha atención al asunto de los detalles. Yo no sé qué pensaron esas mujeres, pero sabe que yo creo que dentro de su espíritu, muy en lo profundo, ellas sabían que Jesús no iba a estar ahí, o que la tumba iba a estar abierta. Porque ¿cómo iban a mover la piedra? ¿Cómo iban a mover la piedra? Pero el primer día de la semana, ni siquiera había amanecido, dice por ahí otro evangelio. Todavía iban oscuras, pero tembló, y Jesucristo se levantó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra salvación, mi hermano, dice otro pasaje, y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si crees que Jesús es el Hijo de Dios
y que el Padre lo levantó de los muertos, entonces eres salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso nosotros siempre llevamos a los pecadores, a aquellos que no han tenido un encuentro con Cristo, a que hagan una oración de fe, para que puedan declarar con su boca lo que ya cree su corazón: que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús se levantó de los muertos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel hombre: ¿qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que esta palabra la retenemos en nuestros corazones. Hermanos, apartamos este día para vestirnos de blanco, para celebrar la resurrección de Jesús. Pero mañana también es día de resurrección. El martes también es día de resurrección. El miércoles también es día de resurrección. El próximo domingo vamos a estar aquí para volver a celebrar que Jesucristo resucitó, porque esa es la victoria que nosotros tenemos. Esa es la victoria por la cual nosotros vivimos. No estamos adorando a una tumba, no estamos adorando a un recuerdo de un hombre. Estamos adorando a alguien que se levantó y que ahora está sentado en un trono en el cielo, y que reina sobre todos los reinos de la tierra, y que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y es el único digno de recibir la alabanza y la adoración. A Él es al que nos reunimos cada semana, no solamente hoy. Cada semana estamos aquí para celebrar que Jesucristo vive. Amén. Hay una frase que Pablo usa constantemente aquí en Corintios, o por lo menos en Semana Santa la usamos varias veces, y es: yo lo recibí del Señor. Yo lo recibí. Capítulos atrás, cuando está enseñando la cena del Señor, así empieza el pasaje, ¿no? Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, y pone el orden de cómo debe celebrarse la Santa Cena. Yo recibí lo que les he enseñado. Aquí también dice: mis amados, les declaro el evangelio que os he predicado, del cual también recibieron, en el cual también perseveran. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el versículo 3. Yo les he enseñado lo que yo recibí. Así que usa la misma frase que la Santa Cena. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya estaba profetizado. Pablo lo recibe y lo enseña de esa manera. Pero cuando tú vas a las Escrituras te das cuenta que la muerte y el sufrimiento de Jesucristo estaba profetizado, pero también su resurrección. Dice un salmo: no permitirás que tu siervo vea corrupción. No va a permanecer en el Seol para siempre. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios ya tenía un plan, y era enviar a su Hijo unigénito a morir en la tierra, a ser entregado en manos de pecadores. El que no cometió pecado se entrega por los pecadores. En eso muestra su amor para con nosotros Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, para que finalmente, mi amado hermano, por gracia, por regalo de Dios, tú no tengas que hacer nada, solamente creer en Jesús, y creer que Él es el Hijo de Dios, y creer que el Padre lo levantó de los muertos. Fue sepultado y resucitó, dice Pablo aquí, al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que tanto su muerte y sepultura y resurrección fueron conforme a las Escrituras. Así que no debemos olvidar, mi amado hermano, la importancia y el poder de la resurrección en nosotros. No debemos olvidar que la resurrección es una prueba de que Jesús es Dios. Dice, déjeme leerle aquí rápidamente, Romanos capítulo 1 versículo 4 dice, voy a leer desde el 3: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que el hecho de que Jesús se haya levantado de los muertos es prueba de que Jesús es Dios, y de que Jesús es el Hijo de Dios también. La gente hoy en día, mis amados, tienen un conflicto tremendo.
De repente me aparecen ahí en Facebook algunos posts que dicen: no, es que si Jesús es el Hijo de Dios, Él no puede ser Dios, porque ¿cómo puede ser hijo de sí mismo? Y digo, se ponen a debatir y se ponen a pelear cuando hay un concepto que la gran mayoría de la iglesia entiende, que no es sencillo, pero es simple a los ojos, pero muy profundo, y es que Dios es una persona y tres personas. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno, y lo uno son los tres también. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Esto quiere decir que Jesús es Dios. Y yo no puedo creer que haya gente hoy en día que tenga conflicto con decir que Jesús es Dios, cuando es clara en las Escrituras que Él mismo dijo: el Padre y yo uno somos. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Y no es que sea hijo de sí mismo, es la segunda persona de la Trinidad. Y otra vez, suena simple, pero es muy profundo el asunto. Porque tú y yo solo podemos ser una persona. Yo solo puedo ser Jacob, no puedo ser Jacob y alguien más. Y aunque tuvieran un trastorno, ¿verdad?, de múltiples personalidades, sigo siendo yo. Pero Dios es uno y tres, y los tres son uno, y ese uno son tres. Suena simple, es profundo, pero Jesús es Hijo de Dios y Jesús es Dios. Porque dice aquí Romanos, entonces dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Así que el hecho de que Jesús se haya levantado de los muertos quiere decir que Jesús es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios. Como les dije hace ratito, muchos han dicho haber muerto por la salvación del mundo. Aún aquellos dioses o profetas que si visitas sus tumbas, ahí están, pero la tumba de Jesús está vacía. Amén. Así que no podemos olvidar la importancia de la resurrección. No podemos olvidar que la resurrección prueba la deidad de Jesucristo. Y hermanos, la resurrección es piedra angular de nuestra fe. Nosotros creemos lo que creemos porque Jesús resucitó. Escuche lo que dice aquí mismo. Adelántese unos versículos ahí conmigo hasta el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis. Si alguien no cree que Jesús resucitó, no puede tener salvación. Si alguien cree que Jesús no resucitó, ni siquiera puede llamarse cristiano. Porque la base, la piedra angular, lo que sujeta junto, lo que aprieta la demás doctrina y lo que aprieta la demás palabra y lo que aprieta la demás salvación y lo pone en su lugar, es el hecho de que Jesús resucitó. Porque si Jesús resucitó, entonces lo que creemos es real. Pero si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe y seguimos muertos en nuestros pecados. Pero si Jesús no resucitó, entonces todos estos testimonios serían mentira, porque no habría poder en él. ¿Se da cuenta de la importancia de la resurrección? El año pasado, yo no sé si se acuerdan, pero si no pueden buscar por ahí la enseñanza del año pasado, yo les di un montón de datos científicos, bíblicos, históricos, que hacían probar la resurrección de Jesús. Que el mundo mismo, cristianos y no cristianos, basados en las evidencias arqueológicas, científicas, teológicas y todo lo demás que involucra la ciencia, llegaron a la conclusión de que efectivamente Jesús resucitó. Es el hecho más seguro del mundo. Hay testigos. Recuerdo que por ahí, ¿verdad?, hay gente que considera hoy a Platón, a varios filósofos como personajes reales y sus enseñanzas importantes. Y hay 2, 3, 40, 50 escritos, copias de manuscritos, cuando la Biblia y los testigos oculares y toda la gente que vio a Jesús está en los cientos de personas que respaldan haber dicho: yo vi a Jesús resucitar. Así que la resurrección es el hecho más seguro que tenemos. Pero si Jesús no resucitó,
vuestra fe es vana y aún están en sus pecados. Y entonces, mire qué cuestión tan tremenda. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Porque nosotros creemos que aquellos que ya partieron a la presencia de Dios están en la presencia de Dios, ¿no? Aquellos nuestros amados consiervos, familiares que tenían a Cristo en su corazón y que partieron a la presencia de Dios, están en la presencia de Dios. Pero si Cristo no resucitó, ni tú eres salvo, ni esa persona está en la presencia de Dios. Así de importante es la resurrección. La resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Esa es lo que nos mantiene firmes. Fíjese qué importante es el asunto de la resurrección. Cuando los discípulos se juntaron después de que Jesús ascendió a los cielos, dice que dijeron: ok, necesitamos a un doceavo, ¿no? Porque Judas ya había partido, ya se había matado. Y entonces dice: ok, necesitamos entonces que uno de estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo, desde que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que aún para escoger a aquella persona que iba a tomar el lugar de Judas dentro de los 12 apóstoles, el requisito era que esa persona hubiera visto a Jesús bautizarse y hubiera visto a Jesús ascender a los cielos. Pero fíjese que no dice: y que estemos seguros de que lo vio en la cruz, o que estemos seguros de que fue parte del grupo que sanó a los enfermos o que echó fuera demonios. No, el versículo termina diciendo: uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Porque la resurrección es la base de la fe, es lo que es el poder de la iglesia. Es como aquel himno que dice: porque Él vive, yo voy a triunfar. Amén. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque esa es nuestra victoria. Nuestra victoria, nuestra fe, nuestra esperanza. Todo lo que creemos, mis amados hermanos, está parado en un solo hecho. Y es que Jesús se levantó al tercer día. Ahí está nuestra fe. Ahora, como dije, tú no estuviste ahí hace 2000 años para ver a Jesús caminando, pero lo ves caminando entre nosotros esta mañana. Lo ves caminando junto a ti todos los días. Lo ves caminando junto a ti. Lo ves sentado junto a ti mientras oras cada mañana. Ahí está Él contigo. Él está en tu corazón, amén. Él mora en ti, Él está en ti, porque Él vive. Y como Él vive, entonces tú vas a vivir también. Así que la iglesia, que nosotros, mis amados hermanos, estemos aquí esta mañana, la iglesia confirma la resurrección. Tú eres la prueba de la resurrección, amén. El poder que la iglesia tiene, mis amados hermanos, el poder que la iglesia tiene es el poder de la resurrección. Dice Filipenses 3:10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Así que hay un poder en nosotros, hay un poder en la iglesia, y es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección, mi amado hermano, en nuestra vida hace que tú y yo no le tengamos miedo a la muerte. ¿O le temes a la muerte? Bueno, eso decimos ahorita que estamos bien, ¿no? Pero hay muchos hermanos que en su lecho de muerte de repente no se sienten tan seguros de esto. Pero si Jesucristo resucitó, tú vas a resucitar también. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, no va a ser un hecho escondido, no va a ser un momento secreto. Dice que el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y escúchame, mi hermano, si tú y yo estamos vivos para ese entonces, hay una bendición. Pero si ya nos fuimos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una resurrección todavía para nosotros. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados y sean levantados al cielo, dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, ahí yo soy del segundo grupo, mi hermano, porque si no, ¿quién oficia su funeral? ¿Verdad? Usted se va, pero usted va a resucitar primero, ¿ok? Y ya luego nosotros, los que hayamos quedado, dice la palabra, que seremos arrebatados para estar juntos con el Señor para siempre. Esa es nuestra esperanza, mi hermano. Por eso la iglesia ora. Por eso Apocalipsis dice, la esposa, el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Porque cuando Cristo venga, seremos resucitados otra vez. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire. Así que no tememos a la muerte, porque Él resucitó. Y entonces, mi amado hermano, para los que estamos aquí en vida, para los que vivimos en este tiempo, hay una instrucción para nosotros. Y es que Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ya habéis muerto, pero tu vida está escondida con Cristo en Dios. Así que los que estamos aquí, si hemos resucitado, si creemos en la resurrección de Jesús, debemos poner nuestros ojos en las cosas de arriba. El capítulo 15 de Corintios termina diciendo esto: así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes. Estén firmes y constantes. Estén firmes y constantes. Ahora, recuerde el versículo que leímos al principio. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Y por eso, después de todo el capítulo donde Pablo habla acerca de la resurrección y de nuestra segunda resurrección, y cuando todo esto corruptible se haya vestido de incorrupción y todo esto se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón, que era el pecado, ya fue deshecho. Por eso, mis amados hermanos, en el evangelio que hemos escuchado, en el poder de la resurrección de Jesús, Pablo termina diciendo en este capítulo: hermanos míos, amados, estén firmes y constantes. No flaqueen, no se dejen engañar, no se vayan tras las modas del mundo. No escuchen aún movimientos supuestamente cristianos que quitan el poder de la resurrección de sus bocas. La iglesia debe levantar la voz y decir: Jesucristo resucitó, y porque Él resucitó es que yo tengo vida eterna. Ese es el poder de mi resurrección. Así que, amado hermano, estén firmes y constantes. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que mientras estén aquí, lo que hagan no es en vano. Estén firmes, estén constantes, perseveren en el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio es ese: que Jesucristo nació, murió en la cruz del Calvario por tus pecados, para que su sangre preciosa nos limpie, para tener un abogado en el cielo, que cuando el acusador venga para decirte: hey, tú hiciste esto, tú eras aquello, correcto, era Jesucristo, me cambió, Jesucristo me transformó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierre sus ojos, por favor, y dele gracias a Dios. Y mi amado hermano, haga esa declaración conmigo. Diga: yo creo, Jesús, en tu resurrección. Yo creo que tú te levantaste. Yo creo que tú resucitaste. Yo creo, Señor, que hoy estás sentado a la diestra del trono de Dios, reinando.
Toda autoridad te es dada en el cielo y en la tierra. Aun cuando el mundo, Señor, nos quiera orillar, alejarnos, o las tribulaciones quieran alejarnos de tus caminos, nosotros vamos a perseverar en ti y en el evangelio que hemos escuchado. Y yo quiero hablar a los que vienen hoy por primera vez, o han venido varias veces pero no han tenido un encuentro con Cristo. Tal vez no habían escuchado el evangelio del Señor. Evangelio quiere decir buenas noticias. Tal vez no habías escuchado las buenas noticias de que el Salvador murió por ti y de que su sangre fue derramada para el perdón de tus pecados, y que todo lo que tienes que hacer es creer en Él, creer que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre lo levantó de los muertos. Y si tú crees esto, entonces serás salvo. Entonces serás salvo. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca, escúchalo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que, mi amado amigo que nos visitas esta mañana, yo quiero invitarte a que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, que te arrepientas de tus pecados, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y que todos pecamos. Y como estamos pecando y estamos en pecado, somos destituidos de la gloria de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, mi amado amigo, yo quiero hacer una oración contigo. Y si tú quieres entregar tu vida a Jesús, yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo y la hagas con todo tu corazón, con toda tu fe, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Haz esta oración conmigo. Di: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por amarme. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Entra en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración en esta mañana por primera vez, por favor levánteme su mano. Me gustaría orar por ustedes. Esta mañana, Señor, venimos a bendecir a cada una de estas personas, a quienes ahora podemos llamar tus hijos, porque tu palabra dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, mira a todos estos que te han recibido esta mañana en su corazón. Yo oro, Padre, que hagas la obra de transformación en ellos, Señor, y que tu gloria, Señor, les sustente, que tu gracia les ministre todos los días de su vida. Tu mano esté con ellos, Dios. Guárdales de todo mal, Señor. Guarda el fruto, Dios. Guarda la semilla que ha sido puesta en su corazón en este día, y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abrácenles los que están cerca, apláudanles los que están lejos, y denles la bienvenida a la familia de Dios.